El apóstol Pablo estaba obsesionado con la gloria de Dios y el evangelio de la gracia de Dios. Y él siempre estaba desafiando al creyente con su potencial como instrumento en las manos de Dios. Efesios 4:28 dice también: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Qué hermoso versículo. En otras palabras, dé lo mejor de sí, no le robe a su compañía, por favor. Para aquellos en el área de ventas, no engañe a la gente. Deje de hacer negocios como lo hace el mundo. Yo sé igual que usted que la gente se puede creer cualquier cosa y si le creen al vendedor, es su culpa por no discernir bien. Para el creyente que tiene una pasión de vivir en santidad, el estar lleno de bondad no es un simple compromiso. No es una resolución simple. No puede haber falta de honestidad, no sacar ventaja a otros. No podemos hacer eso. Jesucristo fue el que puso el estándar tal como leemos en Hechos 10:38. Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Sabemos que cuando él hizo un arado, lo hizo bien para que durara. El Señor va a sentarse un día en el Bimá durante el tribunal de Cristo y allí le dirá lo siguiente a aquellos que copiaron su carácter: bien, buen siervo y fiel. Pasar a ser una persona obsesionada con una vida santa indica que el creyente debe rechazar completamente la mediocridad. Pero también rechace la pereza. La segunda frase que Pablo pronuncia indica que el creyente también debe rechazar enérgicamente la pereza. Fíjese lo que dice Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Si el rechazar la mediocridad significa que uno fue marcado con su carácter, esta segunda frase significa que uno es marcado por convicción. Ahora, no malinterprete lo que Pablo está diciendo aquí. Cuando él dice que los creyentes en Roma están llenos de todo conocimiento, él no quiere decir que ellos poseen todo el conocimiento o que no hay nada más que deban aprender. No está diciendo eso. Él se refiere a que tiene todo el conocimiento que necesitan para seguir su caminar con Cristo. A eso se refiere la palabra de Dios allí. De hecho, Pablo va a decir en el próximo versículo que él solo necesita recordarles las verdades de esta epístola, indicando así que ellos ya habían recibido instrucción apostólica. Lo más seguro es que se tratara de creyentes que habían sido enseñados por Pablo y ahora vivían en Roma. Pablo está felicitando a los creyentes por estar abiertos a recibir la instrucción y por tener pasión por aprender las cosas de Dios. Ellos estaban obsesionados con la verdad de la palabra de Dios, rodeados de paganismo, relativismo, idolatría, inmoralidad y corrupción. Ellos tenían una pregunta principal: ¿qué dicen las Escrituras? Esa era la pregunta que ellos tenían. Con razón, Pablo comienza su epístola en el primer capítulo con las siguientes palabras de aprobación: primeramente, doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Necesitamos ser como los romanos en esto, por favor. ¿Cuánta necesidad hay en la actualidad de proclamar el Evangelio con claridad y convicción? Eso tenemos que hacer. La revista Time publicó una historia acerca de 2 investigadores de una prestigiosa universidad estatal. Estos hombres estaban realizando un estudio conjunto con la Secretaría de Religión y Juventud. Para esto, encuestaron a 3.000 adolescentes, preguntándole acerca de creencias religiosas y luego escribieron los resultados en un libro. Ellos sintetizaron las creencias de los adolescentes en estas 5 declaraciones. En primer lugar, los adolescentes creían que hay un Dios que creó y ordenó el mundo, pero que ahora simplemente observa la vida humana en la tierra. Creían también
que este Dios quiere que la gente sea agradable y justa entre sí, tal como lo enseña la Biblia y la mayoría de las religiones del mundo. En tercer lugar, estos investigadores dijeron esto: este Dios no necesita involucrarse en la vida de nadie, excepto cuando necesita solucionar un problema. En cuarto lugar, los adolescentes creían que la meta central de la vida es ser feliz y sentirse bien con uno mismo. Y en último lugar, la gente buena se va al cielo al morir. Jen Edward Veith, un columnista que es creyente, llegó a la siguiente conclusión en cuanto a este estudio. Él decía así: hasta estos investigadores seculares reconocen que este credo ni siquiera se le acerca al cristianismo, ya que no exhibe pecado, juicio, salvación, ni siquiera menciona a Cristo. Ellos tienen una religión de obras y un Dios al que realmente no le interesan mucho las cosas. Otra revista semanal que me llegó a mi casa revela que un 96% de adultos que se identifican a sí mismos como cristianos creen que Jesucristo resucitó de los muertos. Antes de que usted se entusiasme con esta estadística, déjeme decirle que un 50% de ese mismo grupo de personas cree en la existencia de los fantasmas. Un 27% lee el horóscopo a diario y un 21% de este grupo cree que fueron otra cosa en su vida anterior. ¿Se desanimó? Con razón Pablo, entonces, le escribe al creyente diciendo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dice 2 Timoteo 2:15. Cuando dejamos la Biblia de lado, estamos tirando por la borda nuestros salvavidas, nuestra brújula, el timón y los remos. Estamos tirando absolutamente todo. Pablo le escribió lo siguiente a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Un pasaje muy conocido. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea, es el aliento de Dios. Y es útil para enseñar. O sea, lo que usted cree. Es útil para redarguir también, dice. Decirle dónde se equivocó. Es útil para corregir. Decirle cuándo está en lo correcto. Es útil para instruir en justicia. Esto le ayudará a hacer lo que está bien, a hacer lo correcto, para que el hombre de Dios, o sea, el creyente, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Preparado es la palabra griega empleada para describir a una embarcación que estaba cargada con todos los víveres y materiales necesarios antes de zarpar. También se usaba para describir a una caravana que estaba lista con todas las cosas necesarias para el viaje. Dicho de otra manera, ponga la Biblia en su barco, llévela en la mochila al comenzar su peregrinaje en esta vida y tendrá todo lo que necesita. Ahora, debo agregarle que en Romanos 15:14, Pablo no está hablando necesariamente de conocimiento intelectual, de hechos concretos hallados en la Biblia. Ahora debo agregar que en Romanos 15:14 Pablo no está hablando necesariamente de conocimiento intelectual, hechos concretos hallados en la Biblia. En este versículo, él usa la palabra conocimiento, que se refiere a aplicar lo que uno sabe o saber por medio de la aplicación o la experiencia. Pablo escribió lo siguiente en Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo no era cristiano. No conocía a Cristo como su Salvador personal. Sí, claro que sí. Pero él usa esa misma palabra griega ginosko, que no solo se refiere al conocimiento intelectual, sino a la aplicación obediente. Aquí está diciendo la palabra de Dios: quiero conocer la vida de Cristo no solo por medio de la verdad propuesta, sino por medio de pruebas personales. Este es el creyente que observa la palabra de Dios y luego, como dice Santiago 1:22, es hacedor de la palabra y no tan solamente oidor, engañándose a sí mismo.
Santiago luego nos dice lo siguiente acerca del que es hacedor. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Y muchas veces pienso en la parábola del ejecutivo que tuvo que dejar la ciudad por temas laborales. No tuvo tiempo de llevar a cabo una reunión con directivos o empleados. Así que, antes de irse, escribió una carta. En ella les dijo que mientras él estaba ausente, ellos tenían que hacer un número de cosas. Él se fue por 6 meses. Un día regresó sin previo aviso. Entró a la compañía e inmediatamente se dio cuenta que el césped no estaba cortado. Él había dejado instrucciones de cómo quería que se arreglara el jardín. Al entrar a la recepción, notó que los muebles estaban llenos de polvo. La recepcionista dejó de limarse las uñas y luego los saludó con cortesía. Él caminó más allá de la recepción y entró al galpón principal y vio que los trabajadores habían puesto una mesa de ping-pong. La maquinaria estaba apagada. Todo estaba en silencio y los trabajadores parecían estar en una fiesta. Al ver al jefe, todos quedaron en silencio. Él clamó a una voz: «Yo quería que cumplieran con ciertas cosas y al llegar encuentro que el césped está sin cortar, las máquinas están apagadas y los telefonistas están jugando en vez de estar en sus puestos. ¿No recibieron mi carta?» Entonces, «Claro que sí», respondieron los trabajadores. Hicimos fotocopias de la carta, la leímos un día entero sin parar. ¡Qué buena carta! De hecho, hicimos grupos pequeños para juntarnos semanalmente a conversar en cuanto a la carta. Algunos de los empleados hasta la han memorizado. Luego, todos quedaron callados y el gerente preguntó: ¿hicieron lo que yo les pedí que hicieran en esa carta? «Ah, no, señor. Ve, aún estamos estudiándola». ¡Qué tremendo caso! Pablo está diciéndoles a los creyentes romanos que tienen que rechazar esta contradicción. Él los manda a rechazar la pereza y les dice que se rehúsen a examinar la verdad, pero no ejecutarla, a analizar la Biblia, pero no aplicarla, a leer la palabra de Dios, pero no producirla en la vida. Rechace la mediocridad, rechace la pereza. Déjeme darle una cosa más que debe rechazar. Rechace la apatía. En tercer lugar, el creyente que está obsesionado con vivir en santidad tiene que rechazar la apatía. Fíjese lo que dice Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. La palabra amonestaros proviene de la raíz griega nouteteo, lo cual nos da la palabra neutético. James Adams hizo popular el concepto de la consejería neutética, y este término sale directamente del griego, no es una palabra castellana de por sí. La palabra nouteto es la palabra griega compuesta, su raíz nous, que significa mente o intelecto, y titemi, que significa poner en su lugar. Al juntarlas, quedamos con la idea de poner algo en la mente de alguien que los va a corregir. Las palabras enseñanza y amonestación aparecen juntas en los escritos de Pablo. En Colosenses 3:16, Pablo manda a los creyentes diciendo: «La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros». La palabra enseñándoos parece ser empleada con más frecuencia con una connotación positiva, mientras exhortándoos parece ser empleada de manera correctiva. Exhortándoos unos a otros, le dice Pablo a los romanos. Literalmente esto significa corríjanse unos a otros. Esa sería la idea. ¿Por qué?
porque tenemos la tendencia de quedarnos cómodos. Somos criaturas de hábito. Volvemos a casa por el mismo camino todos los días. Comemos las mismas cosas. Tenemos nuestra rutina constantemente. Hasta nos sentamos en el mismo lugar cada vez que vamos a la iglesia. Somos criaturas de hábitos. Pero la vida cristiana es una guerra, una carrera, una competencia. No hay lugar para ponerse cómodos. Se necesita disciplina, deseo y determinación. Nos necesitamos los unos a los otros para provocarnos a obras. Necesitamos que nos exhorten y amonesten, porque solemos flotar en la corriente o, aún peor, perdemos el rumbo. El escritor D.A. Carson escribió lo siguiente. Escuche. Nosotros no nos desviamos hacia la santidad. No nos inclinamos hacia la piedad, la oración, la obediencia a las Escrituras, la fe y el agradarse en el Señor, sino que nos desviamos hacia la desobediencia y lo llamamos libertad. Nos desviamos hacia la superstición y la llamamos fe. Nos gusta la falta de disciplina y decimos vivir relajados. Dejamos de orar y pensamos que nos hemos escapado del legalismo. Nos precipitamos lejos de Dios y nos convencemos a nosotros mismos que hemos sido liberados. Eso escribió D.A. Carson. Es por eso que necesitamos la exhortación para provocarnos los unos a los otros a la acción, al desafío y a vivir para Cristo. Pero déjenme terminar con una conclusión. Pablo dice lo siguiente de los romanos y espero que pueda decir lo mismo de nosotros. Que somos personas que rechazamos con vehemencia ciertas cosas para poder vivir una vida santa para la gloria de Dios. Los 3 rechazos que vimos hoy fueron el rechazo a la mediocridad, el rechazo a la pereza, no dejar de aprender la palabra y ponerla en práctica, y el rechazo a la apatía, preocuparnos lo suficiente como para exhortarnos los unos a los otros en la vida cristiana. Vamos a poner en práctica estos 3 rechazos, sea por medio del teléfono, una lección de la palabra de Dios, un abrazo o quizás hasta una tarjeta. Quiero concluir con unas sabias palabras de Robert Murray McCain, quien dijo así: Dios no bendice tanto el talento, sino el hecho de que uno se parezca más a Cristo. Un creyente santo es un arma excelente y una herramienta excelente en la mano de Dios.